Ahora sí. Ya. Si se fijan acá, tenemos la estructura de las semanas que quedan. Estamos en la semana 11, ¿ya? Y dentro de, son 6 semanas las que nos quedan porque las otras 2 son de evaluación y examen final, ¿ya? Recuerden que en esta asignatura se rinde examen solamente las personas que tengan de 5.4 hacia abajo, se eximen de 5.5 en adelante, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, chiquillas? La próxima semana vamos a evaluar la confección de un programa de estimulación, ¿ya? Y ese trabajo es grupal. Entonces, si se fijan acá, estamos en la semana 11, vamos a trabajar todo lo que es programa de estimulación del lenguaje y la próxima semana ustedes van a confeccionar ese plan de estimulación del lenguaje. Mi pregunta es, ¿ustedes quieren hacer en los grupos que hacen siempre o prefieren cambiarse con las microsecciones, dividirse en las microsecciones y de ahí hacer nuevos grupos? Hola, profe, por lo menos yo Hola, el grupo Ruth. de siempre. ¿Usted el grupo de siempre? ¿Los demás? Yo igual el También. grupo de siempre. Buenos días, profe. Yo igual Buenos días, grupo de vale. siempre. Ya. Entonces tenemos que organizarnos para estar todos en la misma clase, chiquillos, porque están divididas en las microsecciones. La idea es que nos juntemos hoy. Ya. Veo que la mayoría está de acuerdo en que sean los mismos grupos de siempre. Tenemos clase hoy y podría ser hoy y la de mañana en la tarde. No, hoy y la de mañana en la mañana a las 9, perdón, a las 8. ¿Le podrían decir a los demás que se sumen a la clase de mañana a las 8 y así hacemos las 2 secciones juntas y tienen más tiempo para poder confeccionar el plan de estimulación? ¿Qué les parece? ¿Impresiones, chicos? Sí, está bien. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Voy a registrar eso y les voy a mandar un correo, ¿ya? Entonces hacemos la clase de ahora de 8 a 9:20 y mañana también de 8 a 9:20, pero con las 2 secciones juntas, ¿ya? Y así avanzamos más rápido. Ya, les voy a seguir mostrando lo que vamos a hacer. Si se fijan acá, nosotros vamos a volver a hacer un análisis de informe, pero Ruth, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Ruth, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Me escucha? No se puede, no puede, parece. Estaba, a ver. Itzae, ¿me ayuda, por favor? Itzae, ¿me puede ayudar, por favor? Chiquilla, ¿se escucha o me quedé pegada? Sí se escucha, profe. ¿Me puede ayudar usted, Fernanda, por favor? Ya. Ya, fíjese la lectura que aparece aquí en el cuadrito celeste. Me caí. No, no, parece que soy yo la que tiene mala señal. Ya. En el cuadrito celeste, ¿cierto? Sí, Evaluación, programa, estimulación. Confección de recursos para apoyar el desarrollo del lenguaje, referidos específicamente a praxias bucolinguofaciales, OFAS, funciones prelingüísticas. prelingüísticas, disco audioverbal. Discriminación auditiva verbal y no verbal. Entonces, ¿cómo se va a evaluar esto, Fernanda?
lo que vamos a hacer, chiquillos, ustedes van a confeccionar un programa de estimulación, van a crear recursos como láminas, por ejemplo, donde se vean praxias bucolinguofaciales, donde pongamos en articulación los órganos fonoarticulatorios, se va a trabajar funciones pelingüísticas, discriminación auditiva verbal y no verbal. Eso se va a dejar registrado en un cuadernillo, ¿ya? Y eso el jueves en la tarde ni el viernes en la mañana sería Valeria, hoy y mañana, temprano, ¿ya? Sigamos leyendo, Fernanda, por favor. Confección de recursos para apoyar el componente. Según el caso del informe en estudio, forma parte del portafolio evaluación final. Ya, o sea, en la clase del primer día de la próxima semana vamos a trabajar el componente fonético fonológico y el segundo día ustedes van a confeccionar un recurso para trabajar el componente fonético fonológico. Un recurso didáctico, me refiero a que pueden hacer un PPT, pueden hacer láminas, lo que ustedes consideren que les va a servir para apoyar el componente dependiendo de cómo esté en el informe, para poder sacar los componentes y los recursos que van a confeccionar, los vamos a hacer en base a un informe fonoaudiológico de un trastorno mixto, ¿ya? Si se fijan, en cada uno de los componentes, el número 13 es lo que corresponde a la semana. En la semana 14 vamos a trabajar el componente semántico y también vamos a confeccionar un recurso. Después, en la semana 15, el componente morfosintáctico, confección de recursos. En la semana de 16, el componente pragmático, confección de recursos. Fernanda, ¿podemos leer lo que sale en la semana 17, por favor? ¿En la celeste? Sí. Evaluación, presentación de portafolio. Ya. Si se fija, cuando usted leyó arriba, decía, forma parte del portafolio de la evaluación final, ¿cierto? Sí. Ya, y todos los demás dicen que forman parte de la evaluación final, o sea, el portafolio. ¿Con qué se va a formar? ¿Con qué elementos lo vamos a hacer? Fernanda. ¿De qué va a tratar? Ajá. De todo del fonético, fonológico, el semántico, el morfosintáctico y el Exacto. pragmático. Sí, súper buena respuesta. O sea, con todos los recursos que ustedes elaboran en cada una de las semanas, que son 4 semanas, vamos a tener la última evaluación, que va a ser la entrega del portafolio. Vamos a analizar a fondo cada uno de los componentes. En la primera clase, en la segunda clase, ustedes crean un recurso, confeccionan un recurso, y para que en la semana 17 vamos a organizar en la primera clase el portafolio y se entrega en la segunda clase. En la semana 18, chiquillos, es el examen final. Valeria González, cuénteme. Profe, ¿el portafolio va a ser con los mismos grupos? Por eso les digo que si ustedes deciden trabajar en grupo, tenemos que organizarnos para que estemos en la misma... Entonces en presenciales tendríamos que ir en el orden que nosotros elegimos los grupos. Ahí nos ponemos de acuerdo, vale, ya, pero igual va a ser en el mismo grupo de trabajo el que vamos a hacer. Ya, profe. Yo les voy a informar cómo hacemos eso, ¿ya? Porque se supone que aquí de la semana 14 en adelante nosotros estamos en presencialidad, pero ahí nos vamos organizando igual de acuerdo a los grupos, ¿ya? Ya chicos, esa es la calendarización entonces como tenemos para las semanas que quedan, y hoy día lo que vamos a hacer tiene que ver con trabajar un programa de estimulación del lenguaje oral, ¿ya? Para eso vamos a recordar algunas definiciones y vamos a ver a grandes rasgos cómo lo que establecen las bases curriculares, ¿ya? Como primer elemento, chiquillos, vamos a ver que lo que vamos a trabajar estas últimas semanas son estrategias de apoyo para los trastornos del lenguaje. O sea, cómo ustedes tienen que intervenir en la sala de clases con estudiantes que presentan TEL,
¿ya? Vamos a trabajar sistemas de comunicación, tecnología inclusiva, de acuerdo a las características y necesidades de un estudiante. Por eso lo vamos a hacer en función de un informe, ¿ya? Para que tenga sentido lo que ustedes están haciendo, ¿ya? No lo vamos a hacer así dirigido a todos, porque aquí lo que queremos es concretizar el aprendizaje, ¿ya? Recordar algunas definiciones importantes de qué hablamos cuando hablamos de comunicación, como un proceso central a través del cual niños y niñas, desde los primeros años de vida, recordemos todo lo que hemos conversado durante este proceso, que la comunicación se da desde que las personas nacen hasta que mueren, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar en las bases curriculares de educación parvularia el núcleo de comunicación integral, donde vamos a tener lenguaje verbal, lenguaje artístico y comunicación, ¿ya? Nosotros nos vamos a referir principalmente al núcleo de lenguaje verbal, donde hace referencia a todas las habilidades del lenguaje y cómo éstas le permiten a la persona comprender la dimensión oral, que es el lenguaje hablado, y la dimensión escrita, que es el lenguaje escrito, ¿ya? La importancia que tienen las bases curriculares para poder seguir con este aprendizaje en la enseñanza básica regular, ¿ya? Dentro de las etapas del desarrollo tenemos el periodo prelingüístico, que corresponde al periodo previo a la aparición del lenguaje oral, donde los niños comienzan con movimientos de los órganos fonoarticulatorios, vocalizaciones que también van a estar relacionadas con estos movimientos de los órganos fonoarticulatorios, balbuceo y sonidos indefinidos, ¿ya? También tenemos alfabetización inicial o emergente, que tiene que ver con que son las primeras formas de lengua escrita que se tienen en los primeros años de vida, ¿ya? Cómo tenemos que desarrollar ciertas habilidades y conocimientos para llegar a estas etapas. Este PPT se los voy a compartir, chiquillos, para que lo puedan tener a profundidad, ¿ya? A ver, Itzae, ¿puede encender su micrófono, por favor? Que le pedí hace un ratito, parece que no me escuchó. ¿O no está la Isae? Profe, la Chay creo que está, le puse en el chat que estaba difónica. Ah, ya, muchas gracias. Sí, estoy, dice, pero no le entendí nada más. Nayaret, ¿usted me puede ayudar? Sí, profe. Ya. El Luciano me escribió hace un rato y yo le contesté a usted. Ya. Vamos a hacer una lectura cortita sobre los niveles del lenguaje para poder recordar un poco de lo que se tratan, ¿ya? ¿Me ayuda por favor con esta lectura? Sí. Voy a agrandar un poquito la pantalla, que no veo bien. Niveles del lenguaje. Nivel fonético. Este nivel corresponde a la pronunciación o articulación de los sonidos de la propia lengua. Una dificultad común en este nivel es no lograr pronunciar correctamente el sonido de la R. Ya, vimos, Nayaret, chicos, en general, que la R es uno de los sonidos que se puede desarrollar al último por su grado de complejidad, ¿ya? El sonido de la R tanto en la vibrante suave como en la vibrante fuerte. Vimos también que el nivel fonético es el nivel que corresponde a la pronunciación o articulación de los sonidos. Recuerden siempre que el nivel fonético tiene que ver con sonidos, ¿ya? Fono viene de sonidos. Segundo nivel, Nayaret, por favor. Nivel fonológico o fonémico. Este nivel hace referencia al conocimiento de los sonidos o fonemas que componen una palabra. Conciencia fonológica o fónica implica
ser capaz de distinguir y manejar los distintos sonidos de una palabra. Ya, acá chiquillos, nosotros vimos, muchas gracias Nayeret, vimos en el nivel fonético, fonológico en el informe que estaban juntos en el informe, pero vamos a seguir leyendo Nayeret. Pero si se fijan acá, hacemos una diferenciación. Cuando hablamos del nivel fónico nos vamos a referir a un elemento, por ejemplo, al sonido del fonema R, ¿ya? A la vibrante. Y el nivel fonológico o fonémico tiene que ver cómo estos sonidos se unen para componer una palabra, ¿ya? Implica, por lo tanto, ser capaz de distinguir o de discriminar entre un sonido y otro, ¿ya? Por ejemplo, esto también nos sirve como para poder determinar si una palabra es más corta o más larga que otra, poder determinar su metría, ¿ya? Nayaret, seguimos con el morfológico y sintáctico, por favor. Nivel morfológico. Este nivel implica la identificación de los morfemas o unidades más pequeñas del significado de la lengua. Esto es, las palabras y las unidades que las modifican. Se relaciona con el nivel de vocabulario que se maneja. Ya, a ver, aquí chiquillos, como lee la Nayaret, tenemos el nivel morfológico, que es lo que nos muestra las partes o las unidades más pequeñas de significado de la lengua, ¿ya? Las palabras y las unidades que las modifican, o sea, para yo poder formar palabras necesito sílabas, ¿ya? Las sílabas por sí solas no van a tener un significado, pero si yo las junto, sí van a tener un significado. Por esto eso se relaciona con el nivel de vocabulario que se maneje, ¿ya? No es lo mismo hablar del nivel semántico que hablar del nivel morfológico, porque aquí vamos a entender estructuras, ¿ya? Y se une con el nivel morfosintáctico. Nayaret, ¿podemos leer, por favor? Nivel sintáctico. Este nivel corresponde a la estructuración gramatical de las oraciones. En este aspecto, son frecuentes las dificultades para concordar tiempos verbales, género y o número. Ya, Nayaret, ¿cómo se forman las oraciones? ¿Se acuerda que cada palabra tenía, por ejemplo, una indicación? Si yo digo Nayaret, María José, Scarlett, Itzae, qué son esas palabras que le mencioné? Nombres. Nombres propios, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman en la definición a los nombres propios dentro de una oración? Por ejemplo, si yo digo el, la, los, las, ¿qué son esos? Son como... ¡Ay, se me Sí, olvidó! son los que acompañan el nombre, y los que acompañan al nombre son los artículos, ¿cierto? Los nombres de personas, animales o cosas, ¿qué son? Sustantivo... Exactamente. Sí, cuando son sustantivos propios son los nombres de las personas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que establecer esta relación. Por ejemplo, si digo, ¿puedo decir el Nayaret? No. ¿Cómo debería decir? La... ¿Por qué? Porque es una mujer. Es un Exacto. nombre como femenino. Justamente, o sea, el género es femenino, por lo tanto, el nivel morfosintáctico, por un lado, lo que me permite a mí, junto con la sintaxis, es ordenar oraciones y establecer, gracias al significado, porque Nayaret, usted sabe que es un nombre que corresponde al género femenino, ¿cierto? Sí. Ahí le estoy otorgando un significado a su nombre, aparte de que estoy nombrando a una persona. Como profe, perdón, no la escuché bien. Al decir la Nayaret, aunque no decimos la Nayaret, pero le estoy otorgando un significado a su nombre cuando le agrego el pronombre personal o el artículo. Sí, porque se está sabiendo que es una persona femenina. Exacto, por lo tanto le estoy dando un significado a su nombre.
Por un lado, eso es lo que me sirve, el nivel morfológico y sintáctico. Yo uno estos dos niveles del lenguaje, ¿ya? La última lectura, por favor, Nayaret. Nivel semántico conceptual. Este nivel refiere al manejo del significado de los conceptos verbales, tanto desde el aspecto comprensivo como expresivo. Ya, ¿por qué el nivel semántico me va a mí a servir tanto para el aspecto comprensivo como expresivo? ¿Por qué los significados o los conceptos me sirven para ambos niveles del lenguaje? Nayaret. Ah, porque uno se expresa con algunas palabras. Por ejemplo, en el ejemplo anterior estaba en el tema expresivo, se estaba refiriendo a una persona femenina y la otra persona va a comprender que es una persona femenina. Súper buen ejemplo, Nayaret. O sea, de eso se trata. Por eso es tanto a nivel comprensivo como expresivo. Muy buena respuesta. Leamos el último, el nivel pragmático, por favor, Nayaret. Nivel pragmático. Este nivel corresponde al uso apropiado del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas. Incluye no solo el lenguaje verbal, sino que también los componentes no verbales, los gestos, miradas, postura corporal y paraverbales. Entonación, tono y volumen de la voz, ritmo del habla que lo acompaña. Ya. ¿Qué querrá decir que no solo incluye el lenguaje verbal, sino que todos estos componentes no verbales? ¿Para qué me sirve lo no verbal, por ejemplo? Los gestos, las miradas, la postura corporal. ¿Qué puedo demostrar yo en el aspecto pragmático con esto, por ejemplo, una postura corporal o un gesto o una mirada? Cuando uno está enojado, como que siempre, bueno, no son todos en caso, pero uno siempre está enojado y como que cruza las manos y pone cara así de enojada. Por ejemplo, Pero ¿cierto? entonces las otras personas ya saben, está enojada. Porque siempre como es típico cruzar los brazos así y ponerse así como que a golpearse el brazo así. Exacto. ¿Y qué otro gesto o qué otra postura corporal puedo para demostrar otra emoción, por ejemplo? Am, como profe, que justo me llegó una notificación y se me juntaron los dos sonidos. ¿Qué otra postura corporal puedo poner para profundizar en otro gesto o para demostrar otra emoción? No sé, mi mamá se pone la mano en la cintura, así cuando me va a retar, se pone la mano en la cintura, así, O sea, y y ahí ahí me reta. y usted ya ve a la mamá con las manos en la cintura y se da cuenta que ahí viene el reto, ¿no? Sí, es como, no, me voy, chao. Ya, y con respecto a eso, usted me dice, no, mejor me voy, chao. Tenemos otras paraverbales, que son los que acompañan a la parte oral, que tienen que ver con entonación, tono y volumen de la voz. ¿Cómo habla uno cuando quiere conseguir algo? Como cuando... Cuando están, no sé, enojados o quieren, bueno, más que nada los niños cuando quieren atención, como que levantan mucho la voz, así como que empiezan a gritar para que tú los mires, como que, oh, sí, qué bonito. Claro, o sea, exacerban un poco el tono y el volumen de la voz y es como para llamar la atención, ¿cierto? Sí. Y esto es el nivel pragmático. ¿Por qué es tan importante el nivel pragmático, Nayaret? ¿Por qué usted cree que es uno de los elementos que más tenemos que desarrollar? Por los gestos, porque igual, por ejemplo, en las mismas clases de ahora Zoom, usted está con la cámara prendida y nosotros todos con la cámara apagada, entonces igual es como complicado porque no sabe si estamos aquí, si la estamos viendo. Entonces, eso igual es importante porque
Y en la postura corporal, porque bueno, a lo mejor estamos algunos acostados, otros levantados, haciendo otras cosas, etcétera. Etcétera, justamente. O sea, y todo esto nos va a demostrar, por ejemplo, interés en lo que estamos conversando, ¿cierto? Sí, Muchas gracias, Nayaret. Muy buena su intervención. Entonces, chicos, hicimos la revisión y un poco si se fijan acá, los niveles del lenguaje aparecen separados, pero el nivel fonético siempre va a ir con el fonológico o fonémico. El nivel morfológico siempre va a estar junto con el nivel morfológico y sintáctico, que por lo general aparece como morfosintáctico, ¿ya? El nivel semántico es el nivel semántico conceptual y el nivel pragmático, los dos por sí solos separados, ¿ya? Lo que vamos a ver, chiquillos, ahora es el plan de estimulación del lenguaje, ¿ya? Si se fijan, dice pelo. ¿Y qué es el pelo? Es un programa de estimulación del lenguaje oral, ¿ya? Que tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje y la prevención de las dificultades. Cuando hablamos nosotros, chiquillos, de desarrollo del lenguaje y la prevención de dificultades, vamos a partir con este plan de desarrollo que viene desde el momento en que los bebés nacen y de ahí en adelante nosotros vamos a partir con estimulación para desarrollar el lenguaje oral, ¿ya? Y sobre todo, si se fijan, lo vamos a utilizar a modo de prevención, ¿ya? ¿Por qué es necesario que manejemos esta información? Porque recuerden que ustedes como especialistas van a tener la posibilidad de trabajar con niños pequeños, ¿ya? Sobre todo cuando hay algún niño que tiene algún tipo de dificultad de base desde el momento de nacer, van a estimulación temprana. Por lo tanto, ustedes también tienen que intervenir en estimulación del lenguaje, ¿ya? Aquí nosotros tenemos en este programa de estimulación, que es el que vamos a ver para que ustedes basen su trabajo, es un programa de estimulación española, y vamos a trabajar con este porque se acerca mucho a las variantes fonéticas que usamos en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es español, por lo tanto, vamos a utilizar este material y cuenta con material de tipo auditivo, visual y gráfico de las habilidades que se proponen, ¿ya? El pelo, que es este programa, ¿está la Connie Hinojosa por ahí? Connie Hinojosa. Pero tengo a mi hija como un loro. Ay, pero No ¿me hay puede ayudar un ratito? No, si es para que conversemos. Leamos esto de la importancia de la aplicación del programa de estimulación. Por favor, Connie, y vamos conversando. ¿Por qué es importante su aplicación? La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el aprendizaje más importante que deben realizar los niños y niñas en sus primeros años de vida. ¿Por qué, Connie? ¿Por qué es el aprendizaje más importante? ¿O por qué se cree que es el más importante? Porque gracias al lenguaje pueden sociabilizar, sea no verbal y verbal. ¿Ya? Aparte de socializar, ¿qué otras oportunidades nos entrega el lenguaje? Que los niños no imitan. Entonces, que ellos se pueden comunicar a través del lenguaje. Exactamente, se pueden comunicar sus necesidades, pueden hacer solicitud de cosas, pueden explicarnos lo que les pasa, ¿cierto? Por eso es tan importante. ¿Qué dice el segundo punto, Connie? De cómo se estimule y progrese este aprendizaje dependerá de las interacciones sociales que el niño establezca. ¿Qué quiere decir esto? De que mucho antes, o sea, entre más temprana sea la estimulación, mejore la habilidad social que tiene el niño. Exactamente. ¿Por qué tenemos que desarrollarlo sobre todo en personas que tienen alguna condición de base que pueda retrasar su desarrollo? Ahí está. Y el otro dice, promueve una mayor y mejor estimulación de la comprensión del mundo que la rodea, convirtiéndose así en un pilar fundamental del aprendizaje. ¿Qué opina usted de ese punto? Sí, que es correcto. O sea, por lo menos lo que a mí me ha pasado,
que entre más estimulación del lenguaje, más se comunican ellas. Entonces no solamente se comunican conmigo, ellas pueden comunicarse con las tías del jardín, con las mismas familiares. Exacto. ¿Y por qué dirá que es un pilar fundamental del aprendizaje? Porque el lenguaje es parte de la comunicación y sin comunicación nosotros no podemos sociabilizar. Por ejemplo, ¿cierto? Muchas gracias, Connie, por su ayuda. Si se fijan, chiquillos, la Connie tiene toda la razón. O sea, sin el lenguaje nosotros difícilmente podríamos socializar, ¿ya? Recuerden que tenemos distintos tipos de lenguaje. Pero nosotros en este momento lo que hablamos en tele es del lenguaje oral, del lenguaje verbal, del que nos permite a nosotros hablar y establecer una conversación, por ejemplo, con otra persona, de poder acercarnos al mundo que nos rodea, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje oral, chiquillos, y el lenguaje verbal y el lenguaje como tal es lo que nosotros utilizamos desde el punto de vista del aprendizaje para poder no solamente conversar, sino que también para poder leer un libro, por ejemplo, para poder entender cuando alguien nos lee un cuento, para poder sacar información de este cuento y poder ponerlo en práctica. O sea, y a ustedes también les sirve para darse cuenta de si los niños entienden o no lo que estamos leyendo, ¿ya? Tiene una importancia que es fundamental. Ya, chicos, vamos a empezar a ver aspectos que son centrales en el programa de estimulación del lenguaje oral. Y primero vamos a hablar de, y aquí, chiquillos, de aquí para adelante necesito que presten mucha atención y que veamos cómo nosotros vamos a ir trabajando en estos ejercicios que vamos a encontrar en el programa de estimulación. Si se fijan acá, vamos a partir hablando de los 3 años de edad, ¿ya? ¿Y por qué vamos a partir hablando de los 3 años de edad? Porque es de aquí de donde podemos hablar del trastorno del lenguaje. ¿Se acuerdan qué es lo que hemos visto durante este proceso? A ver, cuando nosotros hablamos de praxias bucofaciales, vamos a hablar de todos los ejercicios. Las praxias son ejercicios, ¿ya? Y son ejercicios que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar los órganos fonoarticulatorios, y en este caso lo que tiene que ver con boca y cara, por eso es bucofaciales, ¿ya? Necesito que vayan tomando registro de esto, chiquillos. No solo se queden con que la clase esté grabada, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de movilidad lingual, a ver, Carla Navarro está por ahí. Sí, profe. ¿Cómo está Carla? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Carla, ¿qué se le ocurre a usted de que hablamos cuando hablamos de movilidad lingual? A mí se me hace como es cuando uno, cuando habla, mueve la lengua, al momento también de modular. Exactamente, o sea, por eso necesitamos esa movilidad lingual. Nosotros, chiquillos, y es el movimiento de la lengua. Carla, necesito que todos lo hagan, chiquillos. Miren, si es que tienen un espejo cerca sobre todo, ¿ya? Como recién la Nayaret, esta parte es compleja si ustedes tienen apagar la cámara, pero necesito que tomen conciencia de lo que vamos a hacer. Así que les voy a pedir que busquen rápidamente un espejo para poder hacer estos ejercicios, ¿ya? Y en la próxima clase voy a necesitar que tengan sus cámaras encendidas, chiquillos, porque son ejercicios que tenemos que practicar, ¿ya? Carla, ¿usted puede encender su cámara? Profe, sinceramente no puedo. ¿Está preparada? Es que tampoco no estoy sola. Ah, ok, ya. ¿Tiene un espejo cerca? Sí, sí lo tengo. Ya, a ver, tenemos nosotros la parte donde empieza y termina la boca. Cuando nosotros abrimos la boca, chiquillos, necesito que se pongan el dedo pulgar y el índice y empujen hacia atrás. Esta parte, tienen que sentir un tirón en los labios. Y de preferencia los colmillos tocan las paredes de atrás de los labios.
¿ya? Vamos a hacer ejercicios. Esta parte que ustedes están empujando se llama comisura de la boca, ¿ya? El primer ejercicio que vamos a hacer, chiquillos, se llama un ejercicio, una praxia bucofacial que se llama movilidad lingual. Con este ejercicio, Carla, vamos a mover la lengua de la derecha hacia la izquierda, pasando por los labios, por favor, de esta forma. De un lado a otro, de derecha a izquierda. Si se fijan, en el momento que ustedes están haciendo este ejercicio, se genera, ¿qué pasó en su boca, Carla? Al momento de hacer eso, cada lado de la boca se va extendiendo hacia adentro, como lo hacía con los dedos, pero esta vez con la lengua. Exactamente. ¿Y se junta más saliva de lo habitual? Sí, Ya. Perdón. Si se fija, se junta más saliva de lo habitual, porque en ese momento estamos conscientes de hacer el movimiento lingual, pero no de tragar la saliva. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con estas pausas en que vamos tragando saliva y vamos realizando el ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio que es de equilibrio lingual, en el que vamos a sacar la lengua y vamos a tratar, por un lado, de tocarnos el mentón. Recuerden que esta parte de aquí se llama mentón, no se llama pera. Vamos a sacar la lengua y vamos a bajarla tratando de tocar el mentón. Y vamos a tratar de subirla tratando de tocar la nariz. Eso es un ejercicio de equilibrio lingual, ¿ya? ¿Lo está haciendo Carla? sí, profe. Ya, ¿qué siente en la lengua cuando usted la saca y trata de bajarlo? Siento como un tipo de presión, ¿Dónde? justo en la parte de atrás de la lengua, a donde hago la presión para poder subirla y bajarla, se forma como ese sentimiento de presión en la lengua y la parte de atrás. Exacto, justamente tenemos esa sensación de tirantez, ¿cierto? Nosotros abajo de la lengua, si cuando ustedes la levanten se van a dar cuenta, si tienen el dedo limpio, tóquense abajo de la lengua y van a encontrar el frenillo sublingual. Se llama sublingual porque está abajo de la lengua, ¿ya? Ese frenillo es el que nos permite a nosotros hacer movimientos, ¿ya? Y es necesario para emitir ciertos fonemas. Hay niños o niñas que tienen el frenillo sublingual demasiado corto y, por ejemplo, no pueden emitir ciertos fonemas. ¿Qué fonema no se podrá emitir, Carla, si tienen el frenillo muy corto? Eran como los fonemas que componen dos letras a la vez, como tipo como la palabra que contenga la letra R, muchas veces porque no llega en el punto donde tiene que llegar la lengua para poder emitir ese fonema. Súper buen análisis. Es exactamente los fonemas vibrantes como la R o la R fuerte que necesitan la posición de la lengua vibrando contra el paladar, ¿ya? Si los niños o las niñas tienen el fonema muy corto, no logran gracias, Dominique. Los niños y las niñas no logran articular o fonar la R porque no llega a la lengua arriba al paladar, que es donde tiene que estar la vibrante, ¿ya? Tonicidad lingual. ¿Qué vamos a hacer acá, Carla? Vamos a dejar la lengua como descansando abajo en la boca, sin hacer ningún movimiento. ¿Cómo siente la lengua? Se siente como un poquito pesada y además así como flojita. Exacto, se siente flojita y pesada. Chiquillos, yo creo que uno es poco frecuente. ¿Usted toma conciencia de la lengua, Carla? Yo sí. Sí, en este momento, pero habitualmente cuando estamos conversando, ¿usted está pensando en lo que está haciendo su lengua? No, regularmente no, pero como que en algunos momentos yo igual como que siento cómo hago para emitir este sonido.
se me hace algunas veces, no siempre. Ya, pero tenemos esta posibilidad de que tomar más conciencia en algunos momentos que otros, ¿cierto? Ya, si se fija, aparte tenemos esta tonicidad lingual, que por ejemplo, si ya, primero teníamos la lengua en descanso abajo ancha y que tenemos esta conciencia de la lengua. Ahora lo que vamos a hacer es tragar saliva, Carla, y sacar la lengua puntuda. Manteniéndola recta. ¿Qué siente en la lengua? Ya ella siento que se emite una fuerza en la lengua. Obviamente se siente un poco más liviano por la fuerza que estoy ejerciendo, al contrario lo de delante, que sentía la lengua pesada y flojita. Ya, y exactamente, ¿qué pasará si yo mantengo la lengua estirada y puntuda mucho rato? ¿Qué se siente? Se siente que la lengua se seca y igual como que cansa y se acumula la saliva dentro de la boca. Exactamente. Aquí hemos pasado por movilidad lingual, que por ejemplo es mover, en el primer punto, mover la lengua de una comisura a otra. También girar, por ejemplo, por la lengua alrededor de los labios. Eso también es movilidad lingual. Mover la lengua por adentro de la boca, por ejemplo, por delante de los labios, para un lado y otro. Tenemos el equilibrio lingual, que nos permite articular fonemas, la tonicidad, que es el ejercicio que teníamos de descanso y de endurecer la lengua. Y tenemos este otro ejercicio para fuerza lingual, praxia, Carla, que es hacer como caballo. ¿Cómo hacen los caballos? Cuando nosotros les mostramos a los niños con la lengua. Vamos a poner la lengua sobre el paladar, chicos, y después la vamos a dejar caer con fuerza. Traguen la saliva primero. ¿Lo puede hacer, Carla? Ya. ¿Por qué estamos hablando? Como le suman las patitas. Sí. ¿Por qué ahí estamos hablando de fuerza lingual? ¿Qué es lo que le estamos exigiendo a la lengua? Le estamos exigiendo que la punta de la lengua toque el paladar y se deje caer emitiendo un sonido. Un sonido, pero ese sonido es con fuerza. O sea, si yo le hago así, no va a sonar, pero si lo intenciono con fuerza, y a la vez tengo que deglutir, tragar la saliva. Si no trago la saliva, ¿qué pasa, Carla? Si uno regala saliva puede que no suene bien y además que puede salir de la boca tratando Exactamente. de Va a salpicar salir. saliva por todos lados. Exacto, va a salpicar saliva para todos lados. Si vimos primero, Carla, la movilidad lingual, que es esta capacidad de la lengua para moverse de un lado a otro, para girar en la boca, para girar por delante de los dientes, ¿qué será la movilidad labial? Será de la forma que uno mueve los labios al comunicarse o al hablar, a omitir algún sonido. Exactamente, pero en este caso vamos a intencionar este trabajo de la movilidad labial, que es lo que nosotros, por ejemplo, necesitamos para poder articular un sonido, y lo vamos a intencionar haciendo ejercicios, por ejemplo, de estirar los labios como cuando damos un beso. Junten los labios, chicos, y estírenlos lo más que puedan. ¿Qué siente Carla cuando hace ese ejercicio? Se siente como la fuerza que estoy ejerciendo para poder hacer como en la forma del beso. Se siente en la punta de los labios más que en la parte de atrás. Ya, y se siente tirante también, ¿cierto? O sea, debería sentirse tirante, porque es estirar la boca lo más que se puede. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a estirar los labios lo más que se pueda y después vamos a retraer la cara como una sonrisa, pero lo que más podamos también. Tenemos que sentir un tirón hacia adelante y otro hacia atrás, de esta forma.
Hágalo usted, Carla, ahora, por favor, y me cuenta qué siente. Se siente el cambio de tirón en la parte de abajo de la nariz. Ya. Se siente Tenemos, por distinto. ejemplo, ya, ahí usted está sintiendo, por ejemplo, la nariz, ¿cierto? Y también se tienen que sentir las mejillas, porque aquí hay un esfuerzo de los músculos de la cara. Lo hacemos de nuevo, miren. ¿Tomó conciencia del movimiento del músculo de la cara? Sí, profe. Ya, ¿qué siente? Se siente como la fuerza cuando uno tira la boquita hacia adelante, se siente como la presión que tira hacia afuera, luego relaja y se vuelve a poner tenso el músculo. Exactamente, esto ya es intencionado y es consciente. Cuando yo hago estos ejercicios o estas praxias de movilidad labial, lo que tengo que sentir es cómo el músculo trabaja, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo, chiquillos, acá, cuando trabajo las praxias, es intencionar el trabajo de los órganos fonoarticulatorios para poder emitir fonemas, ¿ya? ¿Qué será la gimnasia mandibular? ¿Cuáles son las mandíbulas? Carla. Los huesitos que componen la parte de los dientes de arriba y abajo. Exactamente. La mandíbula de arriba la podemos mover. Generalmente no se puede mover, por la cual movemos las de abajo para poder hablar, masticar y cosas así. Exactamente. ¿De qué forma podremos ejercitar, por ejemplo, la mandíbula de abajo? ¿Qué cosa cree, qué podemos hacer? ¿Cómo se mueve la mandíbula? Yo creo que podría ser más como el tipo de nombrar las vocales, que al eso de decir A, E, uno igual como que mueve mucho la mandíbula para poder tratar de emitir el sonido de las vocales. También como cantar. Exacto. Súper buen ejemplo. O sea, podemos articular las vocales para poder agrandar o achicar. Y tenemos otra posibilidad, chiquillos. La mandíbula se puede mover en ambas direcciones, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y también podemos tratar de hacer círculos mandibulares, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Se abre un poco la boca, con mucho cuidado. Chicos, aquí no vamos a abrir la boca gigante. ¿Qué puede pasar, Carla, si abrimos la boca gigante? Si Se puede necesitan, pasar la mandíbula. exacto. A mí me pasó una vez. ¿Sí? Necesito que se Sí. pongan los dedos acá, al final de la mandíbula, y que sientan, abran y cierran. Si se fijan, cuando yo abro y cierro, siento como que tuviera una bisagra acá, ¿o no, Carla? Sí, profe. ¿Qué le pasa a usted? Por ejemplo, si se aprieta un poquito, no muy fuerte, y abre y cierra la boca. Y cuando abro como que la parte se aplana y cuando cierro como que se juntara. Exactamente, y como que cruje un poquito, ¿no? Se siente en un sonido de abertura, o sea, de que se abre y se cierra. Sí, se siente. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la boca lo suficiente, pero no tanto porque es peligroso. Cuando trabajamos con niños pequeños también, chiquillos, tenemos que cautelar la abertura de la mandíbula para poder hacer gimnasia mandibular. Vamos a desplazar la mandíbula hacia la derecha y luego hacia la izquierda, con movimientos lentos. ¿Qué siente Carla cuando hace estos movimientos? Tiene que ser con la boca abierta, chicos. Un De un poco lado abierta. de un lado se siente como más voluminoso al momento de mover la mandíbula, ya que hace como la presión de un lado y no del otro. Entonces de un lado se siente más voluminoso que en el otro. Exacto. ¿Y qué otro ejercicio podríamos hacer, Carla? ¿Qué más se le ocurre a usted con la gimnasia mandibular? Con la mandíbula, aparte de abrir y cerrar y de mover de un lado a otro. ¿Podríamos tratar de hacer círculos con la mandíbula? Sí, igual se puede. Esto también se confunde como la mordida de las vacas cuando comen.
Por ejemplo. Porque como comen como con la mandíbula hacia el lado, tipo Entonces, extraño. sí, sí, tiene toda la razón. ¿Qué instrucción le podríamos dar a un niño para que realicemos estas praxias? Ahora que usted hace esta metáfora o esta relación entre el movimiento de la boca y la vaca, ¿qué ejemplo le podríamos dar o qué le podríamos decir al niño y a la niña para que realice estos ejercicios, para que quiera hacerlos? Podríamos tratar como de interpretarlo con algo, como quizás practiquemos la forma del círculo con nuestra mandíbula, tipo hacia arriba, hacia abajo y hasta los costados, pero todo al mismo tiempo. Súper buena idea, o sea, eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Carla. A ver, ¿qué son las praxias entonces, Carla, bucofaciales o bucolinguofaciales? ¿Cómo las definiría usted? La definiría como movimientos y prácticas para poder nombrar fonemas, para poder practicar el habla más que sea con la lengua, labios y mandíbula. Tratar de funcionar todo juntito. Exacto, esa es una súper buena definición y que viene desde la funcionalidad, ¿ya? La praxia a mí me sirve para que el niño o la niña hagan estos ejercicios y poder articular fonemas, ¿ya? ¿Por qué es necesario hacerlo, Carla? ¿Por qué tenemos que tener movilidad, equilibrio, tonicidad, fuerza lingual? ¿Por qué es necesario esto? Es necesario porque cuando al momento de uno comunicarse, ya lleva todo esto junto y para poder hacerlo de forma correcta, poder, por ejemplo, poder mover la lengua de forma correcta, el equilibrio que tengo que tener para poder emitir los fonemas, como la tonicidad y la fuerza lingual, porque la lengua es la que me emite tener los sonidos y los movimientos de la boca igual, porque si yo no abriera la boca, no podría escuchar lo que estoy diciendo o no podría decirlo de la forma correcta. Exactamente, o sea, muchas gracias, Carla, por su ayuda. Chiquillos, como dice la Carla, esto es fundamental. Estos movimientos que realizamos con los órganos bucofaciales o bucolinguofaciales son imprescindibles para poder articular el lenguaje, ¿ya? Si se fijan acá estamos trabajando las praxias de 3 años, después vienen las praxias para los niños de 4 años, que sería movilidad lingual, equilibrio lingual y tonicidad lingual. Y después vamos a trabajar praxias para los niños de 5 años, que son las mismas praxias que teníamos antes, pero acá lo vamos a hacer con un poco más de complejidad. Y ahora vamos a ver discriminación auditiva para 3 años, ¿ya? ¿Quién me quiere ayudar en esta lectura, chiquillos, para que vamos haciendo análisis? Por favor. ¿Solo uno? Chicos, por favor, es un trabajo para todos. Yo, profe, más la Fernanda, me ganó. Ah, ya. Fernanda. Ya. Módulos de discriminación auditiva, 3 años. Número 1. Oír y escuchar sonidos reales. Ya, sonidos, ¿a qué se referirá con sonidos reales, Fernanda? ¿Qué podremos hacer para que los niños y niñas escuchen sonidos reales? Por ejemplo, podría ser como los sonidos de animales. Por ejemplo, eso es un sonido real. Y si estamos hablando de un sonido de animal, eso se llaman onomatopeyas, chicos. Los sonidos que emiten los animales son onomatopeyas, ¿ya? Estos sonidos de animales, Fernanda, ¿son reales? ¿Son verbales o no verbales? Cuando los animales emiten un sonido, ¿están emitiendo una palabra o solo un sonido? ¿Verbal? El verbal es lo que hablamos nosotros. Para comunicarnos, nosotros usamos el lenguaje verbal. Por lo tanto, el lenguaje de los animales es no verbal, chiquillos.
¿ya? Como dice la ITSAE. Esas diferencias tenemos que establecer. Tenemos discriminación auditiva verbal y no verbal. Vamos a partir con sonidos reales, como por ejemplo, como mencionaba la Fernanda, ¿ya? Después, el segundo punto, Fernanda, ¿a qué se refiere? Identificar y reconocer cualidades sonoras. Ya. ¿Cuáles serán cualidades sonoras? Por ejemplo, cuando un sonido, supongamos que en relación al volumen, ¿cómo puede ser el volumen, Fernanda? ¿Cómo? El volumen de un sonido, ¿cómo puede ser? ¿Qué diferencias podemos tener entre un volumen y otro? Si yo grito, ¿cómo es el volumen de mi voz? ¿Para qué grita la gente? ¿Para qué hablamos fuerte? Para ser escuchados. Exactamente, para ser escuchado. Y cuando queremos ser escuchado, ¿cómo es el volumen? Un tono de voz más alto. Exacto. Sí, la Fernanda está con problemas. Nayaret, ¿me puede ayudar, porfa? Ya, tenemos, por lo tanto, el volumen, las cualidades sonoras pueden ser el volumen o la intensidad, que puede ser alto o bajo, ¿cierto? Reproducir sonidos. ¿Qué tipo de sonidos le podemos enseñar a los niños para que reproduzcan Nayaret? A los 3 años, todo puede ser cualquiera. Como que, a ver, si estamos trabajando sonidos reales. ¿Cómo le hace el perro? Súper, ya. O sea, El podemos ver, pato. claro, y El uno por lo pato. general le dice cómo hace el perro, cómo hace el pato, ¿cierto? Y Sí. comparar sonidos. ¿Qué le podemos hacer en comparar sonidos? Para que pueda diferenciar. Comparar sonido. Como que conozco un perro. Por ejemplo, o Conozco un sea, perro. ya, supongamos que yo tengo una grabación con un sonido de perro y otro de gato y que me indique una figura que represente cada animal. Así de sencillo, trabajamos a los 3 años, ¿ya? Porque aquí lo que Ya. estamos viendo es discriminación auditiva, o sea, que sea capaz de discriminar, ¿ya? Aparear sonidos, correspondencia de sonidos iguales. ¿A qué se referirá esto, Nayaret? Que el sonido sea igual. Exacto, o sea, por ejemplo, que yo le doy, le pongo ladrido, ladrido y maullido, y le pregunto cuáles son iguales, y me tiene que decir con dónde ladró el perro, ¿ya? Sí. Introducir sonidos grabados. Mm. Nosotros tenemos mucha posibilidad ahora de introducir sonidos grabados, gracias a qué, Nayaret. A la tecnología. Justamente, gracias a la tecnología. Fíjese en el punto 7. ¿Qué dice? Introducir la discriminación figura fondo auditiva. Ya, ¿qué pasa, Nayaret, cuando, por ejemplo, la conversación que nosotros estamos teniendo ahora es figura? Lo que usted escucha es figura. Y al fondo a lo mejor usted está en su casa y escucha otras voces. O tiene la televisión encendida y se escucha lo que están dando en la tele. Eso No, es se escuchan fondo. los puros pollos nomás. Ya, se escuchan los pollos, pero eso es fondo. ¿Se fija? Lo que se escucha de atrás, eso es fondo. Pero si usted le presta más atención a los pollos, ¿cuál va a ser el fondo? Usted, la Exacto. clase. Justamente, o sea, figura y fondo tiene que ver con qué es primero y qué es lo que yo estoy obviando, que es lo que no le estoy prestando atención, pero que en algún momento el fondo pasa a ser figura y la figura pasa a ser fondo, ¿ya? Y eso es como atender y desatender, por eso también la discriminación auditiva nos sirve para esto, ¿ya? Discriminar dos sonidos superpuestos, por ejemplo, que en ese fondo usted escucha gallina, pero también se escucha un perro ladrar. ¿Serán lo mismo los dos sonidos o tengo que ser capaz de determinar cuál es el perro, cuáles son las gallinas?
No, porque tengo que saber cuál es el perro, dónde está ladrando el perro y dónde están los pollos. las gallinas. Exacto. O sea, la discriminación auditiva a mí me permite hacer eso. ¿Para qué me sirve esto? Para realizar audiciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las audiciones que puedo realizar? Cuentos grabados, Ujú. las Canciones canciones grabadas. Exacto. y música. Ya, ¿y para qué me sirve esto? Esto de audición de cuentos grabados, canciones grabadas, audición musical. ¿Qué diferencia cómo Para, puedo decir que algo es un cuento y no es una canción? por la forma en que se está leyendo. ¿Qué diferencia hay entre la lectura del cuento y el cantar? El cuento es como más, había una vez un pollito, más como pausado y las canciones son como más, tienen un ritmo más rápido algunas, porque Sí. algunas igual tienen un ritmo más lento. Súper buena analogía. Eso es Nayaret. Esa palabra es la correcta. Tienen un ritmo distinto, ¿ya? Y tenemos también audiciones musicales, que puede ser solo música, ¿ya? O sea, cuando hablamos de audición, por un lado tenemos el contar, el cantar, y el otro escuchar sola la música, ¿cierto? Sí, es que iba a decir Marcianeque. Por ejemplo, Marciana, que tenemos todas estas posibilidades distintas, chiquillos, con la audición. Muchas gracias, Nayaret. De nada, profe. Después, chicos, en el programa de estimulación vienen ejercicios de soplo y respiración, ¿ya? Y acá vamos a ver distintos elementos que se van a constituir acá en este trabajo. Tenemos, por ejemplo, vivenciar la nariz y la boca como parte de la respiración. Esto tiene que ver con tomar conciencia de cómo yo voy a realizar la respiración. Por ejemplo, la nariz, respiro y boto por la boca. Enseñarle, por ejemplo, a los niños a descubrir y experimentar mediante la observación y realización los tiempos de los soplos. O sea, por ejemplo, voy, respiro, tomo, cuento y voto. ¿Ya? También puedo soplar fuerte, también puedo botar el viento lento, mantener el soplo, controlarlo, soplar en distintas direcciones. Para eso puedo hacer ejercicios con bombillas, soplar algodón. O sea, tengo, por ejemplo, el uso del soplo en instrumentos y objetos. Por ejemplo, cuando voy a tocar un instrumento musical, ¿ya? Tengo distintas posibilidades. Si se fijan acá, está todo lo que tiene que ver con soplo. Vamos a ver el programa de conciencia fonológica, ¿ya? Chiquillos, pero ahora vamos a quedar solamente hasta soplo. Voy a dejar de compartir y les voy a pasar este PPT por el chat. Denme un segundito. Se los comparto de inmediato. Ya. Niños, ¿ahí pueden descargar el PPT? ¿Alguien lo pudo sacar, bajar? Sí, profe. Sí, profe, yo lo descargué. Chicos, necesito por favor que lo compartan por el chat, por el WhatsApp del curso, ¿ya? Y que lo revisen porque mañana vamos a seguir trabajando en esto. Si tienen dudas, por favor, para que las aclaremos mañana. Voy a pasar la lista ahora. Denme un segundito, por favor. Recuerden que solo tengo la mitad del curso en esta lista, pero yo voy a ver mañana las de mañana, ¿ya? Así que me responden con presente porque no los veo. Kimberly, Presente, profe. gracias. Alexandra, Presente, profe. gracias. Michelle Castillo, Michelle Castillo, María José Conejeros, Presente, profe. gracias. Cata Delgado, estaba la Cata. Catherine Espinosa,
Presente, profe. Gracias. Carla Garcés. Constanza Hinojosa también estaba. Javiera López. Javiera López. Carla Mesa. Carla Navarro. Presente, profe. Gracias. Carolina Oyersun. Profe, a mí me saltó María José Manríquez. No está en esta lista, María José, porque tengo la mitad nomás. Ah, ya. No se preocupe. Carolina Oyersun. Scarlett. Presente. Gracias. Itzae. Presente. Gracias. Patti Riquelme. Connie Rivas. Presente. Gracias. Karin Rojas. Anaí Segovia. Presente. Gracias. Verónica Toledo. Presente. Gracias. Yasmín Valdebenito. Alondra Verdugo. Gracias. Y Danisca Vilches. Ya, chicos. Sí, no se preocupe. Está la Lore por ahí, ¿cierto? La había visto. Sí, profesora. ¿Cómo está Lore? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué vimos hoy, Lore? ¿Qué trabajamos hoy día? Hicimos ejercicio lingüístico ¿Ya? para, ¿cómo se le llama? Para ejercitar lengua y así poder emitir más sonidos, como para practicar el emitir sonidos. Y eso básicamente es como el resumen de la clase. Exactamente. ¿Y por qué es necesario que sepamos cómo realizar estos sonidos? Más que para enseñar, ¿para qué les sirven a los niños y a las niñas? Para superar, por decirlo así, trabas que pueden llegar a tener en el habla al empezar. Exactamente. Lo que nosotros estamos trabajando es estimulación para la prevención. Súper bien, Lore. ¿Qué tienen que hacer ahora ustedes con lo que queda del PPT? Leerlo, analizarlo y mañana ver las dudas que puedan haber quedado. Exacto, porque mañana vamos a seguir trabajando con esto. Mañana en grupos trabajamos, chicas, para que comenten a los demás, ¿ya? Muchas gracias, Lore. Chicos, mañana yo necesito que trabajemos en la medida de lo posible con cámara encendida, algunos, para que realicemos los ejercicios. Recuerden que ustedes también los van a realizar después y se los van a enseñar a los niños. Por lo tanto, es necesario saber si los están realizando correctamente, ¿ya? Nos vemos mañana. Cuídense bien. Que estén bien. Chao, chicos. Chao, profe, que esté bien. Gracias.